Grabar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Yo Soy una Chispa Divina. Gracias a todas las personas que están viendo este video en estreno. Como sabe, primero los grabo y ya después, posteriormente, lo estarán viendo a lo mejor a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en video de estreno. Gracias porque estén aquí. Y bueno, pues dos grandes invitados el día de hoy de Hologramas de Luz, Kai y Ornay, Ornay y Kai, también importante, ¿no? Porque también um, pues el orden de los factores no altera el producto, como dicen, y pues bendecido yo de que estén aquí, nos compartan tanto conocimiento también desde, yo los he seguido y veo, también, pues es una historia también muy padre, muy bonita desde hace ya, ¿qué? 16 años, 17 Sí, sí, de sí. conocerse y todo este inicio. Pero bueno, pues qué mejor que ustedes lo platiquen y aquí están Kai y Ornay. Ornay y Kai. Adelante amigos, ¿cómo les va? Muy bien, muy Muy bien. bien. Pues muchas gracias por invitarnos y pues aquí estamos contentos para pues compartir. Así es. Nos encanta compartir. Nos encanta compartir. Qué bien, qué bien. Y bueno, de inicio fue más Kai, ¿no? El que empezó con esta cuestión, pero ahorita pues ya Ornay y ¿quién quiere iniciar? Platíquenos cómo inician. Sé que el antecedente era un grupo así de niños índigo, toda esta cuestión. De hecho, como comentaba Kai, ¿no? La cuestión de que antes pues se le llamaba Nueva Era, y luego ya ha ido cambiando de nombre y ahorita, pues, ¿cómo le llamamos, no? Y al final no es Ya, quién importante sabe. los Ya. nombres, ¿no? Los nombres, ¿no? Y menos en este año que ha sido tanto y tanto aprendizaje. ¿Quién quiere iniciar con cómo se conocieron? A ver. Pues realmente siempre fuimos los dos. Siempre fuimos los dos, nada más que yo durante mucho tiempo decidí estar tras bambalinas porque la verdad pues tenía que vivir un proceso, tenía que vivir otras cosas también. Así es. Pero pues sí, todo empezó cuando nos conocimos en el 2003, que justo de eso estábamos hablando antes de Sí. entrar, porque era lo que yo le decía, fue muy raro porque nosotros nos conocimos en un chat, o sea, un chat así. Él Chat. estaba en Nuevo Laredo y yo estaba en Monterrey. Y fue lo que justo le estaba diciendo antes de entrar contigo, eso, qué curioso porque cuando me asustó un poco, cuando yo lo conocí me asustó un poco porque Ah, caray. Ah. fue como, no, es que como fue, lo que me asustó fue que nunca te, o sea, no te estaba viendo, o sea, no era como que está, como nos estamos viendo Sí, ahora, como sino, antes, ¿no? Los chats de ajá, antes, sí, sí, sí. pura escritura, Sí. Sí. pero ya viéndolo, pues con todo lo que ya sé, creo que siempre estuvo ese espacio cuántico, porque cuando yo empecé a conversar con él, empecé a sentir muchas cosas y yo sabía, por ejemplo, una de las cosas que me asusté y que de eso estábamos hablando fue que yo sabía que él veía como esa parte oscura, o sea, esa parte que casi no compartes con los demás, donde guardas como todas esas cosas que según has hecho o que nadie quieres que vea y así. Y yo siempre, cuando empecé a conversar con él, lo supe y me dio mucho miedo. O sea, dije, y a la vez fue como conectar con tu conciencia. O sea, yo ya estaba hablando con una conciencia y esa conciencia pues me trajo varias cosas, me trajo la certeza de que yo siempre supe que había algo más de todo lo que nos ponen enfrente. Y pues también me dio pues ese como, no sé, no es como un compromiso, como me abrió los ojos para ver todas esas cosas, también me hizo que me conectara a una parte, pues a que empezara a trabajar esa parte, no sé cómo decirlo, más espiritual o más trabajar con el ser. Y pues desde ahí ha sido un trabajo, Un gran camino. un gran camino, o sea, que hemos recorrido juntos y que pues en eso han surgido muchas transformaciones, muchas de las cosas que nosotros compartimos son nuestras experiencias también. Por supuesto. Así que pues
por eso es genial todo esto, porque desde el día 1 fue como muy, muy, muy mágico. Muy mágico, sí. Muy cuántico también. Sí. Y a mí me Sí, encanta, todas esas sí. cosas cuánticas me encantan. 17 años, entonces también, híjole, 17 años, sí ha habido mucho avance como humanidad, como país. ¿Cómo tú lo ves, Kai, desde hace, ya volteando a la luz del tiempo, 2003, que tú habías comentado que pues también no te gustaba mucho eso, la cuestión de ver las personas, la densidad precisamente, cómo estabas enojado a lo mejor con los seres humanos, porque pues también uno se enoja y dice uno, ay caray, es que no Sí entienden, está ¿no? fácil. Y el animalito, nuestros hermanos animales, cómo lo entienden, cómo tienen tan claro su papel con la madre tierra, con Gaia, con la Tonatzin, como le llamemos, pero nosotros nos cuesta bastantes cuestiones aprenderlos, o a lo mejor yo estoy hablando por mí, ¿no? La cuestión de tantas cosas en el camino, tanto golpe que se da uno para entender. ¿Cómo ves Sí. a la luz del tiempo del 2003 a 20? ¿Nos puedes ir llevando por ese tiempo? ¿Cómo fue ese proceso, amigo, por favor? Hoy ha sido bien, bien intenso, porque sí, o sea, fue como cuando nos conocimos. Bueno, para mí la historia con Ornai realmente había iniciado mucho antes, porque yo desde niño fui así como soy hoy, o sea, decía las mismas cosas, solo que ahora las digo con más certeza, porque cuando era niño las decía, pero igual como que al no haber como una retroalimentación, o sea, como que decía las cosas, pero nadie me creía. Pues igual como que yo dudaba mucho, ¿no? También de lo que yo veía y decía y sentía. Pero ya cuando a los 17 años tuve un espacio de tiempo en donde como que me di el permiso de explorar eso que podía hacer, y se me comenzó a presentar mi abuelo, mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años. Ah. Pero mi abuelo en su momento, hasta ese punto, mi abuelo fue como que, pues, de los pocos que sí Sí, me daban bola y creían. me creían y así. Y entonces cuando tenía 17 años, abrí mi canal, pero lo abrí no como ahora lo uso, sino en esa época lo abrí a través de la escritura automática. O sea, me conectaba, me ponía a escribir, y mi abuelo era quien me iba como guiando para que escribiera lo que él me transmitía. Y ahí fue donde él me dijo que mi nombre era Kai, y me dijo, yo una vez le pregunté, porque siempre tuve un sentimiento, que yo creo que mucha gente tiene ese sentimiento, o la mayoría tiene ese sentimiento, pero casi nadie se atreve como que a ir hacia adentro y explorar ese sentimiento. Pero yo tuve siempre un sentimiento muy, muy profundo de que mi vida, de que mi presencia en este mundo sirviera para algo, o sea, fuera constructiva para la tierra de alguna manera. En algún momento quise ayudar a los animales, o sea, quería que mi energía se enfocara a que este mundo fuera mejor, pero no sabía cómo. Entonces era como sentir como que había algo que tenía que hacer, como una misión que tenía que cumplir, pero no tenía claro qué. Entonces mi abuelo en ese tiempo me dice que mi misión era encontrar a mi alma gemela, a mi llama gemela. Y, y pues me la tomé muy en serio, o sea, como él me dijo, esa es tu misión, dije, pues claro, a buscar se ha dicho. Y fue una época, en esa época... Te digo que yo me lo imagino como Terminator cuando tiene esa visión y no, Misión, no, misión. así no. Y sí, Ya lo porque... tenía aquí escrito, misión, misión, Y es misión. que ya tenía una imagen, porque había tenido un sueño donde era un templo así rosa, era un templo, parecía como un bombón, como un malvavisco, o sea, era rosa, así, de un rosa así bien, bien empalagoso, o sea, era muy, muy rosa.
Y claro, en el sueño sentía un gran amor y veía que iba de la mano con alguien que ahora yo sé que es que es tu espalda, o sea, siempre que veo tu pelo por detrás, es ese Pero ser no se que le veía. veía la cara, pues. Todo se le veía en la cara, solo la espalda. Y entonces fue una época en la que yo me salí a la calle y andaba buscando esa espalda. O sea, andaba así como que buscando, así como que no es, veía así, veía a las personas y decían, no es, no es. Y me fui desalentando mucho. Y ya hubo un tiempo en donde me cerré, me enojé, me fui a mi lado oscuro y en mi lado oscuro yo estoy muy enojado con la humanidad porque cuando me voy a mi lado oscuro me sale así como ese enojo de, pero ¿cómo puede ser que no cuidan a la tierra, que es todo tan fácil? ¿Por qué critican? ¿Por qué juzgan? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ya, hasta en el 2003 vuelve a surgir como ese impulso de volver a ejecutar esa búsqueda y ya finalmente ahí ya nos encontramos. Pero en esa época era como, creo que todo era como un poco más inocente, se podría decir en cierta manera, Sí, sí, sí. porque, porque la gente tenía, o sea, cuando ya entramos a los foros, al de Planeta Índigo, al de Índigos Adolescentes, al de Crayon, había varios foros en MSN. La gente era como que todos estaban en En como en unión. ese enfoque, ajá, en la Sí, misión, sí, sí, porque sí. todos decíamos no, porque en esa época era cuando más se creía en que algo iba a pasar el 21 de diciembre del 2012. Claro, sí. Entonces, en todos los grupos era eso, o sea, como que veíamos el 21 de diciembre del 2012 como la meta, que a donde teníamos que llegar, a que ahí algo mágico iba a ocurrir. Y pues fue una época en donde como fue como de preparación, porque fue una época en la que llegaron muchas herramientas, muchos tipos Sí. de Reiki, formas distintas de leer los registros akáshicos, códigos de luz. O sea, mucha gente fue una época del 2003 al 2010, fue una época en donde la gente, como que la energía a nivel colectivo estaba un poco más estable, Y estábamos como en ese proceso de alimentarnos. como en incubación. Ajá, como Mm. alimentarnos de los nutrientes. Así es. Ujú. Y claro, los nutrientes era que pues había muchos grupos de personas, la gente en esos tiempos, como ahora también, pero era Sí. diferente porque había sí había como un sentimiento interno colectivo como de preparación, sí era algo así, porque para nosotros fue del 2003 al 2010. Pues sí, fue como estarnos preparando, se Sí. podría decir, porque fue en esa primera etapa, ni Perdón. siquiera todavía sabíamos de los códigos de luz, no sabíamos pues no sabíamos nada realmente, o sea, era una etapa en donde sabíamos siempre, por lo menos yo no hablaré por ti, pero sé que tú también, los dos nos sentíamos como raros en este mundo, o sea, era como que estaba ese sentimiento, yo siempre dije que yo era un extraterrestre, a todo el mundo al que le podía decir que lo era, se lo decía, todo el tiempo decía, yo soy un extraterrestre, no soy de este mundo, yo vengo de otro lugar, porque siempre me sentía así, y pues fue como en esa época, entre el 2003 y el 2010, nos fuimos preparando, fue como mucho trabajo interior, las conexiones que recibíamos principalmente en esa época con los delfines y el maestro Jesús y la maestra María Magdalena, era siempre un entrenamiento. Yo me acuerdo mucho, ¿te acuerdas cuando en una de las conexiones que tuviste con Jefita, con María Magdalena, que ella te llevó como a una casa donde había muchas cosas y te decía que quemaras todas esas cosas, que esas cosas eran como Sí. todos tus recuerdos dolorosos, todas esas Ujú. cosas? O sea, fue una época en donde estábamos depurando, Sí. soltando y asimilando.
asimilando pues quiénes somos y a qué venimos, porque pues no es que nosotros no somos nada diferentes a como son el resto de las personas, todos somos iguales, Sí, nada claro. más que la mayoría no se toma ese tiempo como para ir hacia adentro y encontrarte y ver quién eres y a qué has venido. Y pues nosotros sí, o sea, tuvimos ese impulso pues de hacerlo. Sí, siempre lo hemos tenido, el Ujú. impulso de ir para adentro, ir sanándonos. Pues yo creo que también a lo mejor por eso, porque en algún punto nos sentíamos muy, Muy fuera de muy, no, lugar. muy fuera de lugar, o sea, muy diferentes. Sí, Y pues eso nos llevó como a esa búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos. así es, Ujú. así es. Y Ornay, ¿cómo lo viste esta cuestión? La jefita, a ver, platícanos de la jefita, el jefito, Pues desde mira, tu percepción y todo esto plenamente cuando ya mira, para mí empezaron. fue muy complicado porque yo la verdad venía de un lugar donde yo conozco acá de los 20 años, pero a mis 17 yo era la más rebelde en cuestión de que me sentía atea, no creía en nada, o sea, realmente estaba como muy enojada con esa divinidad, aparentemente, por todo lo que me había pasado aparentemente. Sí. Y así que nunca crecí, o sea, crecí con esa, o sea, mi familia era católica, pero siempre ¿cómo se Repelías. repelía esa parte, o sea, no me gustaba porque también veía mucha incoherencia. Así es. Y al final, ahora que ya yo lo veo, siempre estaba buscando esa coherencia. Y cuando llega, pues todo lo nuestro empezó meditando y en meditaciones, pues mientras más nos íbamos sanando, más íbamos haciendo ese trabajo, también iban llegando seres, iban llegando cosas. A mí todo eso me costó un montón de trabajo porque yo siempre he sido muy mental y muy racional. Y esas cosas, o sea, me costaba creer. O sea, la verdad a mí me costaba mucho creer en todo este mundo invisible, o sea, no invisible, o sea, todo este mundo de la espiritualidad, porque siempre he tenido esa parte escéptica, pero porque soy muy mental, o sea, soy muy, muy, muy mental. Y cuando empezó a llegar María Magdalena, o sea, la jefita fue muy, yo creo que ahora que lo pienso, a mí ella me llegó a través de los sueños y creo que era la única manera en la cual yo podía conectar con ella por esa, esa cosa mental que yo tenía y empecé a tener sueños con ella y me empezaron a hacer cosas, o sea, me llevaban a lugares, o sea, y realmente empezaba a sentir como esa sanación y era como eso, mi relación con todos esos seres en ese era momento, si me das, yo te creo. O sea, si me lo demuestras, yo te voy a creer. O sea, siempre estuve mucho tiempo así. Y ya hasta que, por ejemplo, empecé a confiar en la jefita, y todo muy bien. Pero jefita me da como, que yo digo que es como el regalo, pues de los regalos más grandes, porque siempre me ha dado muchos, pero que fue cuando me muestra como que ya es hora de ir a lo otro, o sea, ya viste lo que es todo lo que es la energía femenina, todas esas cosas, o sea, me daba pues mucha información de lo que la energía femenina es en su totalidad, no como la vemos aquí porque a mí me costaba mucho decir lo femenino, y que lo femenino tienes rosa, faldas o cosas así, o sea, pues, se veía mucho esa feminidad a través de ahí, pero jefita me abrió todo más lo que la energía femenina es, y ya cuando, como según yo digo, aprendí todo eso, me dijo, ahora sigue conectar con Jesús, y cuando me llevó a esa conexión con Jesús, yo no quería, o sea, yo a Jesús siempre he huido de Jesús, o sea, siempre, yo recuerdo de pequeña, o sea, de pequeña mi mamá tenía una estampita de Jesús, yo me peleaba conJesús, o Que sea, me ¿qué me miras. miras? Le decía, siempre le decía, o sea, no me caía nada bien. Sí. Y No cuando, era que la estampita te seguía así como Scooby-Doo. sí, Sí. y luego, cuando ya me dice que es hora, a mí me costó mucho trabajo
y viendo mi propia historia entiendo por qué, pues porque siempre me sentí rechazada por la energía masculina y abusada, o sea, no tuve nada positivo de la energía masculina, pues por eso Jefito era como que, ay, ya Tú eres viene. igual que todos los Sí, y hombres. cuando Jefita me dijo que ya era hora, me tengo que conectar con él, pues yo iba como que así, ay, bueno, porque lo tengo que hacer, pero no iba a buenas. Y cuando ya yo empiezo a conectar con él y yo le di, y o sea, que eso siempre se lo comento que hay, o sea, mi relación la primera vez era como que, ay, ¿ya qué me vas a decir? Que eres el hijo de Dios, el bueno y todas esas cosas. Y yo le decía, pues yo no te creo. O sea, mi primer aparición con él fue retarlo y decirle que yo no le creía, porque yo me había llenado la cabeza de todas esas cosas, aunque no me consideraba católica, pero sí tenía toda esa idea de Jesús el puro, el puro, 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 puro. Y y yo decía, yo siempre supe que no eras tan puro, yo siempre supe que eras igual a mí, y me daba mucho coraje toparme con todas esas personas que te ponían en un altar. Yo era uno de ellos. Y luego cuando iba conversando, pues me decía, no, es que tienes razón, o sea, no es así, o sea, es como que la información no se ha recibido correctamente. Y Jefita me dio eso, o sea, y cuando me empezó a dar o sea, ese es como su primer regalo que ella me dio, y fue sanar esa energía, o sea, todo ese conflicto que yo tenía con la energía masculina, y que el conflicto con la energía masculina hacía que también, pues yo me desequilibrara, o sea, Sí. al yo estar peleada con la energía masculina, también no me daba cuenta que la rechazaba tanto, pero a la vez la usaba, o sea, porque en mi linaje se usaba mucho la energía masculina para sobrevivir, porque pues, eso era lo que veíamos. Así que, pues la jefita primero me dio mucha sanación, me sanó, me ayudó a que muchas de mis ideas o de esos conflictos que yo tenía en mi cabeza, porque para mí siempre todo ha sido, para mí mi visión es que siempre estamos como en expansión, nada es como estático. Y por ejemplo, pues tenía conflictos con la femenina y la masculina, porque con la femenina pues tenía toda esa idea que crecía con tías que me decían, es que tienes que ser más femenina, o sea, todo Tenías un poco como la necesidad también de la aceptación y el reconocimiento por parte de la energía femenina. Ajá, sí. Pero como siempre para mí siempre ha sido todo esa expansión, o sea, el amor siempre lo puedes expandir más, la unidad siempre la puedes expandir más, o sea, para mí siempre he sido así un alma como que de las dos nunca se va a ir a escoger ninguna de las dos, siempre va a querer otra tercera, o sea, otra tercera opción, porque siempre hay más, siempre hay más. Así es. Y Jefita me dio eso, o sea, Jefita me dio esa quietud de saber que sí hay más, todavía hay más información, y cuando crees que ya sabes toda esa información, te vas a dar cuenta que aún hay más. Así es. Eso es lo que a mí me dio Jefita. Es lo que nos han dado ambos, sí, porque siempre nos llevan a esa expansión. Y el jefito, ¿cómo es, Kai? Por ejemplo, comentabas esta parte de ponerlo en un altar, entonces cometemos como un error de elevarlo mucho cuando pues él nos comentaba y que nosotros haríamos cosas maravillosas igual que él, entonces también o más, ¿no? Yo les comento a las personas porque hay una película muy buena que se llama, digo, a mí me gusta porque le veo ese sentido humano precisamente a Jesús, en la última tentación de Cristo, ¿no? Y que mucho tiempo estuvo aquí en México, estuvo prohibida verla, la exhibieron en el 88 y hasta el 2004 se volvió a exhibir en el mismo tiempo de La Pasión. Entonces estaba la postura de La Pasión llena la sala,
y yo fui a ver La Última Tentación y nada más estábamos 3 personas en una sala de cine. Primero yo llegué y estaba yo solo en una sala de cine, entonces, pues se habla toda esta cuestión de María Magdalena, es con un actor que se llama William Dafoe, que es el Duende Verde en Spider-Man en la primera versión, y Sí, sí, sí. está muy buena, pero sé que también pisa muchos callos por esta cuestión de mm, la donde hemos metido en esta cuestión a Jesús, ¿no? De, pues como decía Ornay, de esta cuestión de pues, si él vino y vivió la experiencia humana, ¿sí? Pues también fue humano, también como nosotros, pero Claro. divino a la vez, ¿no? Entonces, Ujú. Sí. Kai, tú que has tenido, comentas este contacto y que todo lo podemos llegar a tener en las naves ahí con el jefito, como tú le dices, como que te platica de toda esta situación que tenemos Jefito, alrededor, el ser humano, pues. Jefito da Tenemos. chanclazos. ¿Ah, sí? Ese sí, Jefita es muy amorosa, Ujú. es muy amorosa. Y Jefito también, los dos son muy amorosos. Pero cuando se trata ya como de El jefito decir la tiene verdad, mucha energía, Zafiro. sí, Ujú. sí, Jefito es así como que la Excalibur, Excalibur, la espada de la verdad. O sea, es como que, pero Jefito no supo manejar bien eso porque siempre cuando nos hace recordar que él también fue humano y que también cometió errores en la vida, me envié esa imagen a mí me da mucha risa solo pensar en esa imagen, cuando me envía la imagen de cuando se volvió así, se puso todo histérico y comenzó a patear y tirar todos los puestecitos de los vendedores ambulantes en el templo, siempre me dice, mira, ahí está mi oscuridad, Mm, esa es mi parte humana. Porque ahí claramente se ve, en esa escena claramente se ve su frustración, su desesperación, pues de que la gente no entendiera, porque el mensaje del Maestro Jesús siempre fue de empoderamiento, o sea, ellos vinieron a recordarnos a los seres humanos lo que realmente somos, porque se nos olvidó, porque al estar aquí dentro de la dualidad, pues olvidar es lo que nos sale más fácil, porque es muy fuerte, o sea, la dualidad realmente antes a mí me costaba entender cuando todos estos seres bueno, no todos estos seres, porque hay muchos de ellos que están así en quinta dimensión y que están también encarnados, pero hay otros seres que están en quinta dimensión y que no están encarnados, que no tienen una parte suya encarnada en la 3D. Y muchas veces esos seres me preguntan, ¿qué se siente estar ahí? Y ellos siempre me dicen, es que la dualidad es el plano de la máxima, máxima maestría. O sea, es como que aquí viene uno a ejercer una maestría que no puedes ejercer en ninguna otra dimensión, en ninguna otra realidad. Y siempre les causa mucha curiosidad porque no se imaginan cómo puede llegar a ser. Es que Sí. sí es muy difícil, o sea, mantenerse no en la luz, porque es el error que cometemos, que como hemos estado hablando, no se trata de polarizarte, irte solo a la luz y no querer ver la oscuridad, sino se trata de ver ambas, de ver tanto la luz como ver la oscuridad y saber que tanto la luz como la oscuridad están dentro de nosotros. Y al saberlo, tú ya te equilibras, te sitúas en el centro de la balanza y ya, ahí ya tú dejas de entregar tu poder, porque incluso el poder se lo entregamos a ambos, se lo entregamos a la luz y se lo entregamos a la oscuridad. Se lo entregamos a la oscuridad cuando hacemos, por ejemplo, eso que hizo Jefito, que se desesperó de ver la incoherencia humana, que se desesperó de que la gente no entendiera, que no se dieran cuenta de las cosas. Ahí estaba su oscuridad, porque algo que la oscuridad tiene es que la oscuridad obliga, la oscuridad forza, eso es como una de las cualidades de la oscuridad, es que la oscuridad pues somete, es Ujú. lo que hace. Y ahí claramente se ve a Jefito que sí se dejó llevar por su parte oscura siendo humano aquí en la dualidad al hacer eso. Porque si se hubiera mantenido siempre en su luz, pues no hubiera hecho eso. O sea, no se hubiera puesto a patear los puestecitos, hubiera entendido que no era el momento de esa gente para entender y se hubiera enfocado en lo suyo y hubiera seguido con su camino. Y no lo hizo.
Entonces ahí claramente se ve que la dualidad igual sí, hasta el maestro Jesús pues lo atrapó, porque la dualidad sí, pues como que nos atrapa, o sea, estamos aquí atrapados en esta realidad en donde a veces no sabes, no tienes claro quién eres, a qué vienes, o no tienes claro por qué los demás son como son, y queremos forzar a que cambien, a que entiendan, pero pues no es así. Y eso es, o sea, Jefito sí es como sus chanclazos, porque sí nos ha dado un montón de chanclazos, un montón, un montón. A mí sí me pasaba mucho eso Con antes, todo. con todo, o sea, con Con, todo. con todo, siempre cuando tenemos algún problema, que si la abundancia, ahí Mm. viene Jefito y te da el chanclazo, cualquier cosa. Con cualquier cosa, o sea, no, es como que Jefito siempre llega y ordena la información. Su energía siempre nos hace como ver esas cosas que no podemos ver, o que no, más bien que no queremos ver, porque de ver todos vemos, de ver y percibir todos vemos y percibimos. Solo que nos hacemos como que no vemos y percibimos, porque el ya asumir esa responsabilidad, bueno, o sea, el aceptar que vemos y percibimos también implica asumir la responsabilidad, pues sobre todo lo que sucede en nuestro mundo interno y externo. Y eso es difícil porque pues aquí en la dualidad lo que nos sale más fácil es culpar a los demás, culpar a todo, desde los más cercanos hasta los más lejanos, porque podemos culpar a nuestros más cercanos, como podemos culpar al gobierno, podemos culpar a quien sea de que estamos como estamos por algo más, pero no, pues siempre es por decisión propia. Y eso es lo que Jefito siempre nos enseña. Sí. Jefito siempre nos enfoca y nos empodera, porque eso es lo que, pues su mensaje siempre ha sido eso. Por eso esa era su frase de: aquello que yo puedo hacer, ustedes también pueden hacerlo, incluso aún más grande, Más. pues porque es lo que somos, es la naturaleza humana, es eso, somos esa divinidad encarnada también en este cuerpo, pero pues se nos olvidó, y como se nos olvidó, pues comenzamos a creer que la divinidad está afuera, Ujú. que no está dentro. Y esos son siempre sus chanclazos, ¿verdad? Sí. Siempre, Jefito siempre nos ayuda a ver cuándo es que estamos entregando el poder. Y cuando nos estancamos también. También, Ujú. sí. Y Ornay, por ejemplo, las personas que los contactan ustedes, que van a un taller, que tienen esta inquietud, ¿qué es lo que principalmente les comentan? O sea, si pudiéramos hacer un resumen de las inquietudes en este año en particular, ¿cuál sería la mayor inquietud de todos los amigos que los Pues seguimos yo ahí en creo el que, canal de YouTube, en su página, en el Facebook? yo creo Mm, que es lo que nosotros compartimos, y nosotros compartimos que la gente retome su poder, porque siempre toda la gente, pues cualquier duda o algo, todo tiene que ir, todo, la mayoría es enfocado a eso, a algo que te está incomodando, algo que tú como individuo conviviendo con lo externo, como que no encuentras como ese problema o esas cosas, pues no pueden hacer ese clic y fluir. ujú, ujú. O sea, es como si, casi siempre es como si hay un cortocircuito, y el cortocircuito casi siempre va a ir relacionado a eso, a entregar el poder. Sí, por supuesto. Y como pues también toda la información que nosotros compartimos va en eso, va dirigido a eso, a recuperar el poder, pues porque nosotros hemos estado en ese proceso. Sí, claro que sí. Mucho tiempo hemos estado en ese proceso de ir recuperando nuestro poder, o sea, porque sí, a lo mejor ya, o sea, por naturaleza, y yo creo que todos, eso no es algo que nosotros solo hagamos, por naturaleza todos tenemos eso de esa voz que siempre nos acompaña y nos está diciendo las cosas, pues eso eres tú, Es tu propio es tu poder. propio poder, pero muchas veces no lo escuchamos, o sea, muchas veces, y eso es algo que nosotros a lo largo de todo este camino hemos ido dando cuenta. Y la verdad es que la mayoría de las veces, o sea, nosotros
nos levantamos filosofando y nos dormimos filosofando. O sea, a nosotros nos encanta estar viéndonos, observándonos, o sea, en ese constante expansión, porque es eso. Y cuando ya uno no se detiene a esa expansión, cuando ya dices, pues es eso, o sea, siempre voy a estar en la expansión, siempre, incluso cuando sí, cuando llegamos a creer que ya hemos aprendido todo del amor, siempre hay algo Siempre hay algo nuevo que siempre hay aprender. algo nuevo que aprender, o sea, y eso es lo bonito, pues, de estar aquí también en la tierra, que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo más que expandirse, y pues eso es lo que le entregamos también a la gente, o sea, Sí, que vayan recuperando ese poder y también, pues, soltándose, que siempre vamos, mientras estemos aquí, y que es genial, o sea, es genial estar aquí porque es una maestría constante de lo que es el amor, de lo que es la abundancia, de lo que es todas las cosas, y pues eso compartimos, sí, que se empoderen. sí. Uh-huh. Y pues los códigos de luz, esos son, o sea, son herramientas para que sepas que el poder está dentro de ti y que Uh-huh. uses esas herramientas. Siempre hemos dicho que los códigos son como, pues como si fueran un destornillador, un martillo, unas pinzas. Son herramientas que te van a ayudar a hacer cosas, pero para poder hacer esas cosas, pues tú tienes que Claro. tomar tu poder y hacer uso de las herramientas a través de tu conciencia, que eso es lo Uh-huh. que, pues a eso nos dedicamos desde el día en que comenzamos a transmitir esta información y todo esto que, pues que custodiamos, porque siempre, esto siempre yo lo he vivido así, siento que pues toda mi vida fue, y también tú, o sea, sé que tú también te sentías así, toda mi vida fue como de buscar ese propósito. Y cuando Jefito, Jefita, la mamá ballena, la tortuga abuela, los arturianos, los pleiadianos, todos estos seres que nos guían y que nos acompañan, nos comenzaron a transmitir toda esta información. Para mí, yo lo viví así como si fuera, siempre me he sentido que soy como esos personajes de película, como Eragon, como el niño que sale en Cómo entrenar a tu dragón, o sea, como Ujú. siempre he sentido que era como una persona súper ordinaria a quien, pues, no sé por qué, pero estos seres nos eligieron para entregarnos estas herramientas que son tan valiosas y que son tan maravillosas. Y yo siempre las he custodiado y las he cuidado como si fueran un tesoro, porque realmente, pues para mí lo son los códigos de luz. El ser guardianes de estas frecuencias para mí ha sido siempre un honor. Y no solamente un honor, sino es como que lo que siempre toda la vida quise ser. O sea, no es que siempre toda la vida haya querido dar talleres, sino que siempre quise ser un ser humano cuya existencia se basara en mejorar de alguna manera este mundo. Y los códigos, para eso nos ayudan. No es para mejorar al mundo, sino es para mejorar tu propio mundo, tu propia realidad. Porque al mejorar tu propia realidad, tú como célula de la Tierra vas a ayudar a que mejore la Tierra. Al sanarte tú, ayudarás a que se sane la Tierra. Y eso es más fácil, porque en su momento, yo me acuerdo que antes de conocerte, sí pensaba en irme, no sé, o sea, si hubiera conocido antes de conocerte, hubiera conocido Sea Shepherd, yo me hubiera ido, por supuesto que me hubiera unido a Sea Shepherd y me hubiera Ujú. metido, o mucho tiempo pensé en irme, no sé, a África, a algún lugar, a ayudar a la gente, o sea, porque eso era lo que quería hacer, que ayudar de alguna manera que el mundo mejorara. Pero eso es muy difícil porque es como si cuando uno tiene ese sentimiento de querer ayudar, el sentimiento va a ser como querer ayudar a todo el mundo. Y por esas razones que pasa lo que le pasó a Jefito cuando se puso a patear los puestecitos de los vendedores ambulantes, pues ahí Jefito traía su complejo de superhéroe de querer ayudar y salvar y liberar a todo el mundo, cuando realmente no se puede porque pues existe el libre albedrío, existe la ley de no intervención
Y es imposible que un ser humano, por eso es que ya no, en esta época ya no son válidas las teorías de los mesías, ya no puede haber un mesías que nos guíe y nos salve a toda la humanidad, porque no se puede, porque somos muchos, muchos seres. Si fuéramos una población humana de, no sé, 100 personas, pues sí, tal vez sí valdría que llegara un jefito y nos dijera, miren, es por aquí, y esos 100 irían por ahí. En su momento fue válido. Sí, Le sí. sirvió a los judíos con Moisés para Claro. escapar del desierto, pero ya, o sea, en este momento en el que somos miles de millones de personas y que cada persona es una realidad, que cada persona vive en una realidad, que cada persona cree en algo diferente, obvio que ya no va a funcionar que llegue un Mesías y nos diga para dónde tenemos que ir, ni nos libere de todos nuestros pecados, y nos sane y nos cure. Tenemos que hacer ese trabajo nosotros mismos. Y es el propósito de los códigos es ese, y es fácil, o sea, nos facilita mucho porque al comprender que si te sanas tú y te liberas tú, y tú entiendes, y tú te alineas, y tú encuentras esa paz interior, ya con eso vas a estar ayudando a la tierra porque tú vas a estar marcando un camino, que no te importe quiénes sigan ese camino, si es una persona, son 5, son 10, son 1000. Eso no debe de importar. Lo que uno debe de saber es que basta con que tú lo hagas y tú lo vivas y lo vivas intensamente y de la manera más genuina en la que tú lo puedes vivir. Y de esa forma es como uno va a empezar a mover sus propias montañas, no siguiendo al gurú que te dice qué es lo que tienes que hacer o viendo cómo lo hace y sin tú realmente creer, sino integrando tú esa sabiduría, ese entendimiento de que la fuerza está dentro de ti, que el universo está dentro de ti, que basta con que tú vayas hacia adentro y sientas y sepas qué es lo que eres y qué es lo que quieres y vivas desde esa verdad. Pura expansión vas a vivir, pura expansión. Pero pues es medio difícil llegar a ese entendimiento a veces, ¿no? Claro. Y como es medio difícil llegar a ese entendimiento por uno mismo, porque pues si es difícil, estamos en la dualidad, pues para eso es que hay tantas distintas herramientas. Existen todas las herramientas que existen de lo que se nos pueda ocurrir, códigos, energías, cristales, colores, canciones, hay tantos. Esto, realmente Gallita es abrió como un supermercado de herramientas para que todo el mundo pueda acceder a su porción de las herramientas y de la luz que Gallita está sosteniendo, para que de acuerdo a tu resonancia, de acuerdo a lo que tú realmente crees, tomes eso, lo hagas tuyo y muevas tus propias montañas con lo que tú creas. Que Jefito eso siempre nos ha dicho, si tú le entregas tu fe a esta piedra y tú realmente crees en que esta piedra te va a sanar, te va a liberar, te va a dar abundancia, te va a dar felicidad, te va a dar libertad, tú crees, pones toda tu fe en esa piedra, así va a ser, porque no es la herramienta, no es el medio con el que uno trabaje o se sane, es la fe que uno tenga dentro en lo que uno esté haciendo. Pues da lo mismo si es código, si son plantas, si son cristales, si son colores, si son piedras. Lo importante es que uno tenga claro en dónde está su fe, en qué es lo que realmente crees. Los milagros no suceden cuando uno no cree. Cuando uno no cree en la herramienta, el milagro no sucede porque al no creer, pues no está el ingrediente tan principal y tan importante que es la fe, porque es la fe la que mueve las montañas, no es la herramienta, es la fe que uno ponga, porque la fe es la proyección de la fuerza de uno mismo. Todas las herramientas son eso, es como, y creer que la herramienta tiene la llave de tu libertad, es como creer que basta con que tengas un martillo ahí en tu caja de herramientas y que bastará con que tú quieras creer que el martillo va por sí mismo a martillar el cuadro. Tienes que hacer uso tú de tu energía y hasta incluso pasa, ¿no? Que, por ejemplo, el martillo es neutro, un martillo es neutro, la función del Sí, martillo es clavar, pero también va a depender de la fuerza del usuario. O sea, por ejemplo, tú tienes más fuerza que yo. Si tú Sí. martillas, pues, hay veces en que vamos a clavar algo y yo no puedo, y no y ¡pum! Y así ¡pum! Lo martillo inmediatamente, o sea, ahí se ve. La herramienta sirve para algo, pero es la fuerza de quien la usa la que determina la fuerza de la herramienta.
Y eso es lo divertido de los códigos. Es lo divertido de los códigos, porque los códigos son, o sea, nosotros los cuidamos, los transmitimos, los sostenemos, pero ellos hacen sus cosas también por sí mismos. O sea, depende, o sea, las personas los integran, los reciben, en los talleres los integran y los reciben, y ya, o sea, se están llevando, es como si eh, te llevaras una caja de pinturas, te llevas una caja de pinturas, le regalas, imagínate que le regalas a 10 artistas una caja de pinturas. Las pinturas son iguales, puedes tener las mejores pinturas de la mejor marca, pero pues también va a depender del talento del artista. Claro. Es lo que yo veo a veces, yo sigo a muchos artistas en Instagram y yo tengo unos marcadores que son así, los marcadores así que tú dices, wow, son los marcadores más geniales de la vida. Y cuando los compré dije, no, claro, voy a comprar esos marcadores, son los mejores marcadores. Pero yo veo en Instagram, veo así, artistas que hacen con esos marcadores o que unas con obras. Una simple pluma. O con una simple, ya no te vayas a los mejores marcadores, con una pluma, con un lapicero. Sí. Hay gente que hace obras maravillosas, pero pues es su talento. O sea, es como que... Es lo que viene de adentro. Es lo que viene de adentro. Es lo que viene de adentro y la herramienta, pues ya nada más la herramienta es un plus, es un extra que tú tienes, pues para hacer uso de ese talento interno. Claro. Pero pues depende de cada quien, eso es lo que Jefito siempre nos ha dado eso. Es esa como Jefito siempre, desde que empezamos a canalizar a Jefito y a conectar con él, siempre me ha explicado y me ha descifrado sus frases, porque ya no lo hace, ya no va y patea los puestecitos, pero sí ahora con amor siempre dice, no, el mensaje no se entendió. Y siempre nos ha dado así como que, es que mira, esto significaba realmente esto. Y yo siempre le he dicho a Jefito, tú por andar dando tus mensajes así tan poéticamente, no se te entendió, los hubieras dado más claros, por hablar como Yoda, por hablar al revés, por parábolas, así, ¿no? en parábolas. Sí. Nadie te entendió, tampoco te quejes, tú por ponerle mucha crema a tus tacos. Por ponerle mucha crema a tus tacos. Mira cómo terminaste. Sí. Sí, es muy loco. Ya casi para cerrar, amigos, con Ornay que nos platiquen la experiencia de la Antártida o alguna experiencia que nos quisieran platicar que haya marcado este proceso que han tenido durante muchos años, que nos platiquen, que nos lleven allá con la plática como si estuviéramos nosotros ahí, como si nos hubiera tocado estar ahí. Platíquenos poquito, a ver, Ornay. Ay, pues llévanos. fue muy fuerte, o sea, yo creo que apenas ahora todavía la información de la Antártida, o sea, es tanta la información que Antártida te da que no la integras inmediatamente, o sea, yo siento que a veces todavía integro cosas de la Antártida, pues porque primero fue un proceso complicado, o sea, también yo estaba en un proceso muy complicado, o sea, siempre he estado, pues todavía no sabía, o sea, no estoy en el lugar en el que estoy ahora, o sea, en ese momento estaba muy confundida, tenía muchas cosas, tenía muchas cosas internas que no estaban todavía bien acomodadas y pues se notó, yo creo que sí se notó, se notó porque una Antártida ahí sí, ahí te sale, o sea, ahí te muestra dónde estás porque para llegar ahí tienes que estar preparado energéticamente, o sea, nunca he hecho una ayahuasca, pero dicen que para hacer una ayahuasca también tienes que estar como preparado. Y Antártida fue así, o sea, porque tan solo la experiencia del barco, o sea, de estar 3 días o sea, siempre estuviste en un barco, pero para llegar a la Antártida tienes que navegar casi 3 días en un barco. Y para mí Antártida me ha dado como experiencias muy surrealistas, o sea, muchas cosas muy surrealistas, pero muy potentes. Yo recuerdo la primera noche y todavía no estábamos, yo creo que todavía seguíamos por ahí por Argentina, pero todavía no habíamos ido tan profundo. Pero la primera vez que yo salí
o sea, estás en el barco y ya llegó de noche y a mí siempre me han encantado las estrellas. Yo dije, ya estoy esperando que sea de noche para salir a ver a las estrellas. Y salí a ver a las estrellas y ¿Qué recuerdo tal? muy bien esa noche, muy impactante porque nunca había experimentado una oscuridad tan oscura, por así decirlo. O sea, me asustó. O sea, el simple hecho de abrir la puerta y dar un paso, yo sentía que me iba a caer, o sea, de tanta oscuridad que se veía, o sea, hasta Ingrid, Ingrid. Sí, Ingrid. Una de las compañeras, o sea, me tuvo que sostener porque fue muy fuerte, hasta yo me hice así a la pared, o sea, estaba muy asustada de la oscuridad, pero ya después, pues con la ayuda de Ingrid me ayudó y ya pude, o sea, y ahí se ve mucho el miedo, o sea, como en el miedo en el que yo estaba, porque yo estaba en un miedo que solo veía esa oscuridad. Y cuando ya me logro tranquilizar, es como que ahora sí puedo mirar a ver las estrellas por lo que había salido. Y pues fue genial, o sea, fue genial y sentirme tan acompañada porque había mucha gente que aunque no nos hablábamos porque eran no sé cuántas nacionalidades ahí en el barco. Eran 44 nacionalidades. Ajá, o sea, ni hablábamos mucho el mismo idioma, Wow. pero íbamos como a la misma par, sin hablarnos ni nada, había mucha gente ahí que también había salido a ver las estrellas. Y pues bueno, ya después la emoción de llegar, ahí fue como el proceso, ya, casi estamos más cerca, pero el primer día que nos despertamos y que ya hasta se siente una calma, porque estábamos todo el tiempo de allá para acá, de allá para acá, o sea, se mueve mucho el barco. Sí, Y claro. ya cuando lo notas, porque después se siente una calma, o sea, una calma tan bonita. Sí. Y yo me paré, creo que eran como las 5 de la mañana y me paro y ya está todo bien tranquilo y ya llegamos, así como niño chiquito. Y bueno, antes de eso, antes de llegar a la calma, pues después de lo de las estrellas, pues te digo, estábamos todos de allá para acá, de allá para acá. Y ya eso fue la noche de las estrellas, dormimos y el día siguiente, pues bueno, empieza el viaje en el barco. Nos mareamos tanto, o sea, yo pues pasé consciente antes de llegar a la Antártida, pues yo creo que 4 horas en lo que llegó la noche, porque ya después me dormí, bueno, ahí también estaba bien, pero me despierto y se me baja como la presión por el tanto movimiento y me la pasé dormida hasta que ya llegué y ya sentí la calma. Sí. Y llegar ahí la primera vez fue una experiencia porque ya, o sea, sales y creo que, no sé, yo siempre les recomiendo a quien pueda, o sea, realmente ir a la Antártida porque vives, sí sientes que estás en otra parte, o sea, en otra realidad. Y eso siempre ¿Pudiéramos decir otra dimensión? sí parece, Ok. pero si te das cuenta, igual eso pasa cuando vas a lugares. O sea, Sí. yo creo que tampoco hay que demeritar los demás lugares porque, por ejemplo, ahora que estuvimos en La Paz también tiene como otra energía, o sea, otra cosa. O sea, cada lugar te lleva a otro lugar. Pero la Antártida, pues, era tranquilidad, o sea, tranquilidad absoluta, una desconexión absoluta y estar ahí como con esa energía de todos, porque era eso, o sea, sentíamos como todos, aunque nadie, éramos solo 10 de los que íbamos a ese viaje espiritual, y pues los 90, pues cada quien iba en su onda, pero de alguna manera como que íbamos conectados. Y fue eso, o sea, llegar, estar ahí y pues, no sé, vivir experiencias realmente nuevas, porque son como experiencias que pues yo creo que solo las vives ahí. Sí, por O supuesto. sea, estar en tanto contacto con los pingüinos. Es lo o sea, que... sí. Los pingüinos, yo me ¿no? sentía... No sé Sí, si han visto la cuando película es que iba de... relatando Kai, ¿no? En el documental, y Ajá. cuando los pingüinos y todos ellos cómo estaban, a mí me dieron ganas de llorar. Sí, es que era como la muy película amoroso, de Happy ¿no? Feet. La película de Happy Feet, o sea, llegabas
y pingüinos haciendo cosas tan diferentes. O sea, me acuerdo que la primera vez que nos bajamos y vimos los pingüinos nos moríamos de risa porque los pingüinos son unos personajes. O sea, Sí. veías unos corriendo, unos escapando de otro con la de panzazos, ahí iba así arrastrando. O sea, era tan divertido. Vimos una persecución de 4 pingüinos. Ah. Bueno, 3 pingüinos persiguiendo a uno. Ah. Y entonces en la corretiza en la que estaban, Se cae. uno de ellos se cayó de panza y siguió corriendo, pero de panza. Ah. Sí, fue, o sea, pero luego Muy también, gracioso. o sea, pues hubo un momento donde llegamos a una isla y como que ahí nos dieron espacio a cada quien y cada quien se fue a ese espacio y yo estaba sentada y decía, no puedo creer que estoy aquí. O sea, como que ir a la Antártida supera más allá, incluso a tus sueños. O sea, Sí, ni en tus sueños vives eso. O sea, para que me entiendas. así es. Y por ejemplo, el canal de Mier, por ejemplo, también nunca se me va a olvidar. Pasaron muchas cosas tan mágicas en ese viaje. Nos regalaron a quien quisiera. Pues podías pasar el canal, un canal muy hermoso que es Canal de Mier. Sí, el canal de Mier. De ahí del canal de Mier, en el primer viaje, cuando tú no fuiste, en el primer viaje de ahí del canal de Mier fue de donde recolectamos el agua de Antártida. Ajá. Entonces es un lugar muy, muy Muy especial. especial, sí, o sea, se sentía y lo pudimos ver, no en el barco, porque el barco es muy alto y se siente igual como que no estás tan conectado con la naturaleza ahí, hasta que bajas a esas lanchitas y ya sí tienes todo más cerca y nos regalaron eso y fue genial. O sea, no sé, era como si estuvieras en un documental, viviendo un documental. Sí, 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 es un lugar de mucha paz porque para empezar es un lugar donde no hay casi personas. Ya al no haber casi seres humanos, pues es un lugar en donde no hay todo este ruido que hay en nuestro Sí, sí. mundo humano, ni físico que escuches con los oídos, pero tampoco mental. Ya. Porque algo que sentimos ahí es que la mente sí como que se reduce en la Sí. cantidad de ruidos internos, como que te enfocas y el tiempo también, otra cosa que Más notamos bien ahí que es diferente es la introspectivo, manera en la perdón. que fluye el tiempo. Sí, 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 muy para porque adentro. sentíamos como que esos 9 días que estuvimos ahí, era sentir como si fuera un día largo, totototote, como que no hubiera tiempo. O sea, fue como que sí, o sea, te sales de esta realidad y es como entrar Sí. a otra dimensión. Sí, sí, sí. No, la verdad el viaje estuvo mágico. O sea, Wow. que yo creo que solo Qué ir a la bonito. Antártida lleva a algo. Y pues a la Antártida pues siempre nos ha acompañado también, porque la Antártida siempre bueno, se nos aparecía en las meditaciones Desde mucho antes. desde mucho antes, y ya que estuvimos ahí pues entendimos, bueno, tú antes, yo después, pero se entiende el por qué, porque sí se vive de otra manera. O sea, de otra manera súper distinta. O sea, yo Sí, creo, no sé, creo no equivocarme, y que tiene sus cosas, que sus bases militares y su parte humana, Sí. pero cuando sales, o sea, es tan poquita la energía de la humanidad que hay ahí, que realmente todo está como muy virgen, muy muy cuidado. puro. O sea, sí se siente, pues yo creo que sí se debe sentir estar en la quinta dimensión, porque sí se Sí, sí. siente como esa estabilidad, o sea, eso estable, o sea, como Sí. muy estable. Y es que Antártida es de todo el planeta, ya hablando así de cosas más humanas, de todo el planeta es el único territorio del planeta que no le pertenece a ningún país, no hay ninguna nación Ok. que declare Antártida como suya. Antártida es, hace muchos años se hizo un acuerdo entre muchas naciones, se hizo un acuerdo que es el Acuerdo Antártico, en donde los países se unieron para estar de acuerdo en el hecho de que Antártida va a ser el único lugar del planeta 100% dedicado a la paz y a la ciencia. Ah, ok. Entonces no hay fronteras, no es un territorio que sea de Sí. Estados Unidos o que sea de un Sí, no país, como sino Alaska, que es de Norteamérica, Claro. ¿verdad? exacto. No, Antártida es libre, es un lugar libre. O el Pues, estrecho de Bering, ¿no? Que ya es Rusia y Estados Unidos, y entonces es un lugar Muy muy, limpio. muy puro, sí, muy o el limpio. Polo Norte, por Sí. ejemplo, que es Svalbard, que es o Groenlandia, son países, forman parte de naciones. Antártida no,
Antártida es un territorio libre en donde pues, todos tienen permiso como de ir y explorar, pero tampoco explotarlo, porque eso sí se cuida un montón. Antes de llegar ahí te van dando clases de que no te lleves piedras de la Antártida, no te lleves nada de la Antártida, pero tampoco dejes nada en la Antártida. Entonces Ok. te limpian toda tu ropa por si traes semillas o traes Ah, polvo o traes cosas que puedan contaminar. Te ya. limpian todo antes de llegar. Y cada vez que hacíamos una salida, o sea, estábamos todo el tiempo en el barco, pero ya las expediciones las hacíamos en las Zodiacs, que ya son embarcaciones más pequeñas. Cada vez que te ibas a subir a la Zodiac, tenías que desinfectar tus botas, y no podías llevar tu propio calzado, tienes que usar el calzado que te proporciona el barco, que es calzado especial, son unas bototas especiales para el frío y la nieve, y antes de bajar teníamos que desinfectar todo, así como ahora como con los tapetes, esos desinfectantes que Sí. hay, pero ahí pues así más Ujú, intenso sí. porque tenías que cepillar tu bota y así lavarla antes de bajar y antes de subir. Entonces eso nos habla de esa pureza, Ya. de esa gran pureza que Sí, sí, tiene sí. ese lugar. Y, Antártida es y la pregunta Sí. del millón, ¿se ven cosas allá, ovnis, naves? O ya lo No, no dejabas vimos para otro. nada No, de no se eso. ve nada de eso. No Más vimos bien nada, te pero sí conectas más con Madre Tierra, digamos. más con la Sí, conciencia, porque Ok. la verdad, por ejemplo, nosotros hemos visto muchas veces ballenas ujú, y ballenas muy cerca, no las hemos tocado, pero cerca. Pero una de las experiencias que tuvimos también una de esas noches, que ya estábamos ahí en Antártida, fue que como que nos rodearon, no se veía porque Sí, está todo sí, sí. oscuro, pero sí nos rodearon unas cuantas ballenas sí. y su rugido, o sea, como su, o sea, eso que tienen y sí, como un rugido que ellos tienen, nunca lo he vivido como con Antártida, o sea, realmente su rugido o su sonido a mí me retumbó el corazón, Sí. o sea, físico, o sea, físicamente como cuando el agua se siente y se ve Sí. la vibración, o sea, yo eso lo viví en el corazón y fue ujú. muy impresionante. Y se vive más eso, o sea, todo se vive muy intenso, o sea, todo es muy intenso, que pues ya estar en esa conciencia, ya lo de los ovnis y todo Sí, eso, pues, oye, eso desplasma cualquier energía negativa, ¿no? ajá, El, sí, el rugido el sí, sonido sí, de las sí, ballenas, ¿no? Te quedas ahí perfecto. Pues miren, le voy a compartir aquí a los amigos que van a ver la transmisión en YouTube esta gran página. La verdad es una página donde ves estos videos de lo que estaban platicando Kai y Ornay, los códigos de luz. Es una página muy, muy, muy interesante que te pudiera llevar hasta horas y sí, mucho aprendizaje es la realidad. Es una gran página de internet, meditaciones y también está la cuestiones de los talleres. Por favor, inviten a su página, a su canal de YouTube, a los talleres. ¿Con qué les gustaría cerrar esta charla el día de hoy? Kai, Ornay, Ornay, Kai. Pues bueno, ante todo también muchas gracias a ti No, por no, abrirnos tu ustedes. espacio y por valorar tanto nuestro trabajo y por conocer tanto de nuestro trabajo, sí. Sí, porque no, pues yo lo sigo, pues por eso. Por eso quería charlar con ustedes. y pues sí, con mucho gusto a todas las personas que quieran, pues, aprender un poco de lo que compartimos, o sea, no aprender porque sea una enseñanza, sino aprender porque es mucha información, que quieran entrar a compartir y conocer lo que hemos compartido durante todos estos años, pues ahí está todo. La página tiene esa intención de ser pues como una biblioteca de todo el trabajo que hemos ido haciendo y pues para que las personas sepan que están estas herramientas y que cada quien conecte con lo que le resuene, porque hay tanto ahí, o sea, puedes conectar con Sí, cetáceos, con arturianos, con pleiadianos, pleiadianos. con Sí. todas esas energías, y pues ahí nos pueden encontrar en todas las redes como Quantum Holoforms. Ujú. O buscar Y Cayorna, ya, yo Sí, creo que ya Cayornay, salimos ya. sí. ¿Cuánto no lo forman? Ahí salen en Instagram, en Facebook, en todas partes. Sí, sí, sí. y talleres en línea, ¿qué tal? Pues talleres sí estamos dando, justo estamos en uno
este fin de semana que pasó Sí. y el que viene, Sí. pero pues ese ya está cerrado. 12 y Ya, 13, 19 y 20. sí, Sí. ya este fin de semana Nos también vienen a está avisar cerrado. que ya está lleno, pues, pero, Sí. pero en el 2021 me imagino pues que vienen, Claro, sí, que enero, seguramente. febrero, ¿qué pueden Yo esperar creo que los amigos? para finales de enero, más o Más o menos, menos, sí. ya vamos a tener otro. Ya con este cerramos el año y para enero y pues por ahora vamos a estar dando todo en línea. Pues sí, por Ujú. ahora que estamos en este proceso de la pandemia, estamos trabajando todo online. Antes era ir a los lugares, a las ciudades y hacerlo presencial, pero pues ahora que no se puede, es todo online. Pues es más fácil también. Sí, Es más Sí, fácil porque ya las personas se suman y desde su casa hacen el taller y es sí, ventajas y entendible. desventajas, ¿no? Pero sí, también claro. es Y ahí práctico. y en Facebook ahí subimos todo, las entrevistas, los talleres, que si a veces hacemos alguna meditación, que si alguna vez se nos ocurre conversar con la gente, pues también todo lo subimos Todo, por ahí todo en por Facebook ahí. o en Sí, Instagram. y en el YouTube también, Y o en el sea, YouTube también. también ahí está su canal y para que Mucha información. Así se es. suscriban, ¿verdad? Yo Sí, dejen mostrar, compartir aquí pantalla del canal de YouTube para que también todas esas ligas las vamos a poner aquí sí, ahí en hay la podcast, entrevista para que Meditación se también. meditaciones, suscriban. hay todo, sí. Ahí está, mira, ahí está el canal de Vimeo, YouTube. también en Vimeo están los documentales de Antártida, de ballenas, cosas que no se pueden subir a YouTube. Ujú. Sí, perfecto, pues muchas gracias porque No, estuvieron muchas aquí. No, gracias a por ti, invitarnos. Nos la Gracias. pasamos muy divertidos. Muy, Sí, muy sí. bonito el programa con gran mensaje de los dos y bueno, pues yo espero que después se vuelva a repetir la experiencia porque es muy extenso lo que nos tienen que compartir Kai y Ornay, Ornay y Kai. Muchas gracias. Claro. Bendiciones, amigo. Muchas Muchas gracias. gracias. Bye Un bye. besito. Nos Chao. vemos. Bye. Nos Gracias. vemos.